Bienvenidos una vez más a Católico Conoce tu Fe. Hoy vamos a hablar del naturalismo, ahondar un poco más en esta idea y tratar de hacer una definición rigurosa, sobre todo en sentido teológico, que es lo que más nos importa. Perdónenme, pero voy a tener que leerlo para no incurrir en ningún error y ser lo más riguroso posible. En sentido teológico, el naturalismo designa la tendencia a borrar la realidad de lo sobrenatural o a disminuir en exceso su importancia en la vida humana, concibiéndolo por tanto como algo yuxtapuesto a una naturaleza que se basta por sí misma. Pasado en limpio, ¿qué quiere decir? Que es una tendencia, es una inclinación que está presente en todos a tener como algo secundario la acción de la gracia, o sea, la acción de Dios, de lo sobrenatural, o sea, de ese influjo superior a nuestra naturaleza que viene de Dios y que hace que logremos o alcancemos nuestro propio fin, el fin y el sentido último de nuestro existir. El naturalismo es esa tendencia a considerar o a creerse capaz de llegar a la felicidad con las solas fuerzas, ¿sí? con el solo querer. Tú puedes, ¿sí? Sé vos, sé tú mismo. Si bien esta frase per se no tiene nada de malo, hay que ver que entendemos cuál es el contenido de esa frase, sé vos mismo. Y de alguna manera, cada vez que nosotros pecamos o queremos llegar a la felicidad, dejando de lado a Dios, estamos dándole lugar a esa tendencia naturalista. ¿Qué quiero decir con esto? Naturalista o no naturalista, alguien que rechace el naturalismo no es alguien que hable en contra del naturalismo. Eso está muy bien, ayuda, pero sobre todo el combate del naturalismo se da en la propia vida, en el propio obrar. Y eso hay que reconocer que es una tendencia a la que todos estamos expuestos. Recuerdo, por ejemplo, ahora la parábola del hijo pródigo, ¿no? O sea, ¿qué quiso hacer el hijo? ¿Sí? Pidió la herencia al padre, o sea, quiso vivir a expensas, encontrar su propia felicidad a expensas del amor de Dios, del amor de su padre, que en este caso representa a Dios. Y la historia o la parábola del hijo pródigo es la historia de cada uno de nosotros, ¿no? Siempre creemos y lo primero que nos sale es querer cortarnos solos. Pero bueno, ahí viene el pecado y la poda, ¿no? De que Dios permite, tolera que lo intentemos para en el momento de crisis iluminar nuestra inteligencia y nuestra voluntad a que volvamos a Él. Por eso no queremos reducir esta explicación a una cuestión estrictamente doctrinista o academicista, intelectual, ¿no? Que el naturalismo, no una cuestión estrictamente conceptual, sino bajar a la realidad, o sea, volver los pies a la tierra y decir que naturalista puede ser una persona incluso que doctrinalmente se considera o se jacta de ortodoxa. Todos tenemos una tendencia, por eso habla de que es una tendencia a borrar la realidad sobrenatural. En este sentido, tenemos que decir, y vamos a empalmarlo o unirlo con el concepto de proselitismo, que un poco también ya hablamos de esto, en el que tenemos que entender que el diálogo ecuménico o el diálogo con personas que profesan otra religión, incluso cristianas, tiene que darse en el marco de esta visión sobrenatural. No es a fuerza de nuestros propios músculos que vamos a lograr que una persona se vuelva, por decirlo así, católica. La conversión es un fruto puro y exclusivo de Dios, del Espíritu Santo, que actúa de forma activa en esa persona y transforma su corazón. La conversión y la fe solamente puede ser dada por Dios. Nosotros somos meros instrumentos y más instrumentos vamos a ser en la medida que nos despojemos de nosotros mismos, o sea, que tratemos de luchar contra esa tendencia naturalista de que es por fuerza de mis propios talentos y dones que yo puedo hacer que una persona se haga católica. Por eso, al perder de vista esta visión sobrenatural y de que la fe es un don, una gracia sobrenatural que Dios solo puede dar. Yo no puedo darle la fe a nadie, ni el Papa ni nadie. Nosotros somos meros instrumentos, causas segundas, pero el que obra realmente es el Espíritu Santo. Entonces, en esa concepción de visión sobrenatural, que es bien práctica, bien concreta, tenemos que entender que no es a fuerza tampoco de razonamientos o de argumentaciones que podemos hacer que un hermano separado, como podrían ser los cristianos no católicos, abrace la fe católica, es con el testimonio de vida, porque también es una cuestión libre, hay una relación entre libertad y gracia, ¿sí? Ni siquiera Dios violenta la libertad del hombre, sino que la gracia lo que hace es, al iluminar su inteligencia y su voluntad, hacerlo más libre. En cambio, en el proselitismo lo que se quiere es vencer y torcer la voluntad a fuerza de argumentos y medios puramente humanos que utilizan como excusa la doctrina o la ortodoxia, pero que en el fondo están vacíos del aspecto más rico, que es lo sobrenatural. Entonces tenemos que tratar de entender que la teología
teología no se reduce solamente a conceptualizaciones, que la teología está tratando sobre una realidad que la trasciende y de la cual es un signo, los conceptos son signos de cosas reales, que incluso no es meramente natural, es algo sobrenatural y que solamente puede ser comprendido hasta cierto punto si uno no pone obstáculos a la acción de Dios. Por eso yo voy a decir algo, ¿no? Recomiendo mucho y lo voy a dejar en la descripción estos canales y estos evangelizadores que a mí me parecen humildemente que han entendido de qué se trata. Uno es Monseñor Munilla, excelente obispo de San Sebastián, está haciendo un trabajo extraordinario y puede verse en su sencillez y en su profundidad que es una persona que auténticamente quiere y hace todo por vivir en esencia el mensaje de Cristo. Y el otro es mi querido Cristian Huerta, que también se esfuerza en ser fiel a las enseñanzas de Cristo. Entonces me parece que son personas que a mí me han ayudado mucho y pueden ayudar a que entendamos de qué se trata todo hacer teológico y de qué se trata este seguimiento de Cristo, ¿no? Y por eso ellos hablan mucho de la oración, del diálogo con Dios, un diálogo real con Dios, de una vida sacramental, sincera, intencionalmente buscada, donde nosotros vamos pidiendo como en la confesión: Señor, sálvanos, sálvanos. Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde iremos? ¿A quién iremos? Esa situación, esa experiencia de encontrarse en el fango de sus miserias y ahí tener clara conciencia de que el único Salvador, de que el único que puede sacarnos de ese infierno, el único que tiene el poder y palabras de vida eterna, es Cristo, el único Redentor. Así que bueno, queremos tratar de hacer que este mensaje se entienda y decirte que ojo con reducir la fe solamente a una cuestión estrictamente conceptual, aunque sean conceptos adecuados a la realidad, pero esa adecuación no tiene que perder nunca de vista que no es solo una adecuación intelectual, sino que es una adecuación, una configuración de todo mi ser, de toda mi vida, encarnando verdaderamente eso que profesamos y que es simplemente dejar que Dios actúe en nuestra vida, no poner obstáculos a su gracia. Como él dice a San Pablo: en tu flaqueza se perfecciona mi fuerza. 3 veces he rogado al Señor: en tu flaqueza se perfecciona mi fuerza. Así que meditemos estas palabras y digámosle siempre a Jesús: danos la humildad, enséñanos a ser humildes y sálvanos. No nos dejes de tu mano. San Felipe Neri: si quitas a Felipe de tu mano, te traicionará peor que Judas. Hasta otra vez.